Muy buenos días a todos de nuevo. Muchas gracias, San Carlos, Santa Julia, santos y santas de Dios, santos todos, por compartir. Y vamos a seguir transmitiendo un poquito esta 18 conexión del compendio. Estamos con el capítulo 5 en camino hacia un curso de milagros en el libro de Ausencia de la Felicidad, Ausencia de Felicidad, de San Kenneth Wapnick, editado por el Grano de Mostaza. Y se ha quedado San Carlos leyendo en el capítulo 5, como decimos, la serie 1 en la página 98, desde donde vamos a leer pues una media horita aproximadamente. O sea que vamos allá. Serie 1. La primera de las series comenzó con una figura femenina irreconocida, pesadamente ataviada y de rodillas con la cabeza inclinada. Pesadas cadenas se enroscaban alrededor de sus muñecas y tobillos. Pareciera que no he hecho la invocación, ¿verdad? Pues la hacemos ahora mismo. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Gracias, Maestro Jesús. Gracias, hermanos amorosos. Gracias, Padre. Serie 1, página 98. La primera de las series comenzó con una figura femenina irreconocida, pesadamente ataviada y de rodillas con la cabeza inclinada. Pesadas cadenas se enroscaban alrededor de sus muñecas y tobillos. Un fuego se elevaba a lo alto sobre su cabeza desde un brasero de metal grande que estaba cerca de ella en un trípode bajo. Ella parecía ser algún tipo de sacerdotisa. El fuego parecía estar asociado con un antiguo rito religioso. Esta figura venía a mí casi a diario por varias semanas, cada vez con un cambio notable. Las cadenas comenzaron a desprenderse y ella comenzó a levantar la cabeza. Al fin se puso de pie muy lentamente, con solo un corto, inconexo pedazo de cadena aún atado a su muñeca izquierda. El fuego llameaba con un brillo inusitado al ponerse ella de pie. Yo estaba muy poco preparada para la intensidad de mi reacción emocional hacia ella. Cuando alzó los ojos por primera vez y me contempló, yo estaba terriblemente asustada. Estaba segura de que ella estaría muy airada y esperaba que sus ojos estarían repletos de condenación y desdén. Mantuve la cabeza volteada las primeras 2 o 3 veces que la vi, después que se hubiese levantado. Pero finalmente me decidí a mirarla directamente a la cara. Cuando lo hice, rompí en llanto. Su rostro era amable y lleno de compasión, y sus ojos estaban más allá de toda descripción. La mejor palabra que pude hallar para describírselos a Bill fue inocentes. Ella jamás había visto lo que yo temía que encontrase en mí. No sabía nada con respecto a mí que mereciese condenación. Mas ella sabía muchas cosas que yo jamás había conocido, o al menos había olvidado totalmente. La amaba tanto que literalmente caí de rodillas ante ella. Cuando traté inútilmente de unirme con ella mientras permanecía frente a mí, Luego traté inútilmente de unirme con ella mientras permanecía frente a mí, bien fuera deslizándose hacia su lado
o atrayendo, bien fuera deslizándome hacia su lado o atrayéndola hacia el mío. Noté que aún tenía unos cuantos eslabones en ambas muñecas. Ese, sentí yo, era probablemente el problema. Mis próximas reacciones fueron más extrañas aún. De pronto me sentí inundada por un sentimiento de dicha tan grande que apenas podía respirar. En voz alta pregunté: ¿esto significa que yo puedo recobrar mi función? La respuesta silenciosa pero perfectamente clara fue: por supuesto. Al oírlo, comencé a danzar alrededor del salón en una intensa oleada de felicidad como jamás había sentido antes. No habría creído que fuese posible experimentar tanta felicidad como la que esa respuesta había traído consigo, y por un momento seguía repitiendo: ¡cuán maravilloso! ¡Oh, cuán maravilloso! How wonderful life this could be. Parecía que no había duda alguna de que había una parte de mí que yo no conocía, pero la cual entendía exactamente lo que esto significaba. Era una conciencia extrañamente dividida, de una clase que habría de tornarse progresivamente familiar. La sacerdotisa surge aún de vez en cuando. Escrito aproximadamente en 1971. Yo no tengo conciencia de que Helen la experimentase como un símbolo visual después de esa vez, pero jamás he podido identificarme completamente con ella todavía. Esto estaba entre paréntesis, lo vuelvo a leer para que se entienda bien. La sacerdotisa surge aún de vez en cuando, y entre paréntesis, escrito aproximadamente en 1971, esto lo escribe St. Kenneth Wapnick. Yo no tengo conciencia de que Helen la experimentase como un símbolo visual después de esa vez. Y ahora sigue Santa Helen. Pero jamás he podido identificarme completamente con ella todavía. Siempre que la veo, no obstante, me siento fuertemente impulsada a identificarme con ella. Quizás tenga éxito cuando Bill y yo hayamos arreglado nuestra relación de una vez por todas. Después de todo, ella aún usa un pedacito de cadena alrededor de su muñeca, aunque me parece que la misma se está achicando. Esta visión es interesante por varias razones, aparte de la más obvia de que Helen experimentase la inocencia de Cristo, tan distinta de la indigna percepción que ella, al igual que nosotros, abrigaba de sí misma. Esta experiencia también refleja la percepción consciente que tuvo Helen de dos yos: inocencia y culpa, la sacerdotisa y el yo egoísta. La sacerdotisa fue, de ese modo, un símbolo extremadamente importante para Helen, y la identificación con ella llegó a representar la meta de Helen de recordar su inocencia eterna. La aparente incapacidad de Helen para unirse con esta inocencia en sí misma reflejaba la incapacidad en su vida de perdonar a Bill conscientemente, excepto en los raros momentos que discutiremos más adelante. Y sin embargo, el final feliz de la visión ciertamente sí refleja el perdón, apuntando hacia el ser, con mayúscula, hacia el ser sacerdotisa de Helen, con el cual concluiré este libro. Una visión posterior, la cual contiene un antiguo pergamino encontrado en una cueva, refleja este mismo perdón, y por eso pospondremos cualquier discusión adicional hasta entonces. Serie 2. La segunda serie, igual que la primera, le llegó a Helen en breves atisbos, más bien como ensoñaciones y a veces en sueños mientras dormía.
Los cuadros incluían a Bill en lo que parecía haber sido situaciones de vidas pasadas. No es necesario, sin embargo, que el lector crea en la reencarnación. Vea Manual para el Maestro, pregunta número 24, por ejemplo. ¿Existe la reencarnación? En un nivel, Helen no se permitía a sí misma creer en ella, aunque sus cartas a Bill de este periodo desmienten su acostumbrada aserción de que no creía en ello. Sea como fuere, el tema la hacía sentir muy incómoda, pero por lo menos diría que las distintas imágenes sí reflejan simbólicamente el carácter muy ambivalente de la relación de Bill y Helen. Nosotros, Helen y Bill, aparecíamos unidos en varias relaciones, aunque la cronología real era bastante confusa. Situaciones que parecían ser bastante antiguas a menudo aparecían después de algunas casi contemporáneas. Muchos de los episodios me parecían esencialmente alegóricos, incluso en ese momento. Me vi a mí misma en un bote y remaba frenéticamente, pero no llegaba a ningún lugar. Al mirar en derredor, identifiqué el lugar como Venecia y el bote como una góndola. Muy cerca, un hombre alto y delgado, el cual me recordaba mucho a Bill, estaba casualmente apoyado en un poste de madera con unas franjas, el cual sobresalía del agua. Sus brazos estaban cruzados sobre su pecho y me observaba con fingida seriedad. Me convencía más y más de que era Bill cuando noté sus ojos. Estaba vestido como un gondolero con relucientes lentejuelas esparcidas sobre la camisa. Ni se movía ni hablaba. Entonces noté que la góndola estaba atada al muelle con una pesada soga. Era una situación tonta. Yo me estaba esforzando mucho por lograr lo imposible. Bill no decía nada aún, pero era evidente que consideraba mis esfuerzos como divertidos. No se ofreció a ayudarme, aunque su sonrisa no carecía de bondad. Los sucesos siguientes en la serie son bastante vagos. Bill se convirtió en un torero, con un atuendo espectacular, dorado de la cabeza a los pies, y había la vaga impresión de un redondel al fondo. Luego apareció como un médico brujo con plumas alrededor de los tobillos y de las muñecas, vestido con una falda de paja y usando un imponente tocado de plumas brillantes y joyas relucientes. Yo usaba un sencillo traje confeccionado con tela hecha en casa. Ambos éramos negros. Estábamos de pie uno frente al otro en un claro de una espesa jungla y parecía que yo había acudido a él en busca de ayuda. Él respondía a mi petición con un baile raro, acompañado de gritos muy altos en un lenguaje que yo no entendía. Al principio creí que no me ayudaría y brevemente experimenté una sensación de alivio. Al principio creí que esto me ayudaría y brevemente experimenté una sensación de alivio. Luego me dio mucho miedo y le pedí que se detuviese. Él no parecía escucharme a través de un creciente alto golpear de los rudos instrumentos de madera que sostenía y el fuerte golpear de tambores en el trasfondo. Me escapé sigilosamente del lugar, aterrada, con las manos sobre los oídos en un frenético esfuerzo por no escuchar el ruido. Estaba ahora en un estado de terror y no miraba hacia atrás. No hubo conclusión. El siguiente episodio, que nos incluía a Bill y a mí, parecía un cuento dentro de un cuento. Un tema en particular llevó cerca de una semana antes de que llegase a su desoladora conclusión. Estaba muy claro. Yo era una sacerdotisa en lo que parecía un templo egipcio, aunque yo tenía la idea de que era mucho más antiguo.
Enormes estatuas de piedra estaban vagamente perfiladas a lo largo de los lados y de la parte de atrás del edificio. Estas, obviamente, las estatuas eran de figuras, estaban sentadas rígidamente erectas, con los brazos adheridos a los costados y las manos apretadas sobre las rodillas. No podía definirlas bien, porque el interior del templo estaba tenuemente iluminado. Incluso en la media luz yo podía ver que el templo era enorme y en extremo imponente. Aunque el templo completo parecía ser magnífico, el altar, la única parte del templo que estaba brillantemente alumbrada, era particularmente espléndido. Una luz refulgente brillaba sobre el mismo desde una fuente que yo no podía identificar. Joyas magníficas brillaban en derredor del mismo y sus suaves superficies de piedra pulida reflejaban la luz como espejos. Como la gran sacerdotisa, yo estaba elaboradamente ataviada y usaba una pesada corona con joyas incrustadas en la cual faltaba la gran piedra del centro. Pareciera que se cortó, perdón. Pues sí. La gran piedra del centro. En la escena inicial, yo estaba de pie ante el altar, inclinada sobre Bill, quien yacía en el suelo casi desnudo. Yo sostenía el asta de una afilada lanza. Su punta estaba descansando sobre la frente de Bill entre sus ojos. Entonces surgió una serie extensa de escenas retrospectivas de los acontecimientos que condujeron a esta escena. Había habido una sublevación de esclavos. Yo estaba a punto de matar a Bill, el líder de la revuelta, quien se había robado el gran rubí del centro de mi corona. No era un rubí ordinario. Este le otorgaba al que lo usase poderes magníficos. Había que matar al ladrón si estos poderes habían de regresar a mí. La sacerdotisa salvaje, cuya religión era el poder y la esclavitud. Rebelarse en contra de ella era pedir la muerte. No puedo dar fe de lo que ocurrió después. Solo puedo decir que era totalmente fuera de carácter y completamente inesperado. Yo sentía una furia intensa y unas enormes ansias de venganza al prepararme para hundir la punta de la lanza en la cabeza de Bill entre sus ojos. Él no parecía estar particularmente atemorizado. Simplemente me miraba y esperaba. Me preparé, lista para bajar la lanza, y titubeé por solo un instante. Sabía que todo había terminado para mí. Bill viviría y yo moriría. Al arrojar la lanza, mi muerte era segura. En el episodio final, yo estaba de pie, sola, en el peldaño superior de una amplia escalera ante una enorme puerta cerrada. Yo estaba fuera del templo. Mi corona había desaparecido, así como mi magnífica túnica. Estaba usando un traje blanco suelto, manchado a los lados y desgarrado en el escote. Frente a mí no había nada sino desierto. El viento soplaba arena seca y caliente contra mi cara, y yo podía ver huesos blanqueados esparcidos en la distancia. Pronto los míos estarían entre esos. Me maldije amargamente por no haber matado a Bill. Debo haber estado loca. La ira literalmente me sacudía al bajar lentamente la escalinata, con la sed mordiendo ya mi garganta y el olor a muerte en el viento. El impacto emocional de este último episodio fue intenso y duradero.
Sentía la ira mucho después que las imágenes se hubiesen desvanecido, y más tarde ardía en una furia total mientras le contaba el relato a Bill durante el almuerzo al día siguiente, particularmente cuando hablaba del robo del rubí. Era como si todo estuviese sucediendo de nuevo. Un cuadro claro como el cristal del rubí, hermoso y rojo como la sangre, surgió ante mis ojos a medida que hablaba. Y durante un breve periodo la escena se hizo real para mí. Nuevamente me reprendí con vehemencia por morir por un esclavo rebelde que no era más que un ladrón común. Apenas podía contener la furia que sentía contra Bill, quien estaba comprensiblemente perturbado. También lo estaba yo. La intensidad de mi ira era bastante sorprendente para ambos. Cuando Helen y yo discutimos este episodio muchos años más tarde, me sorprendí de encontrar aún remanentes de esta ira específica en el interior de ella. Me describió un intento anterior de parte de Bill de ser bondadoso con ella, y ella profirió que era demasiado poco y demasiado tarde. Parecía en buena medida un resultado de esta experiencia el que Helen se sintiese justificada en culpar a Bill, como mencioné antes, no solo por los infortunios presentes, sino por todos los de su pasado también, incluso los casi 49 años que ella vivió sin conocerlo. Perdón, que Santa Rita quiere bajar. El alcance de su ira, sin mencionar su odio, era verdaderamente alarmante. Reminiscente de su experiencia posterior de odio en Londres, descrita en el capítulo 2. El tema de uno o el otro, Bill vivirá y yo moriré, juega un papel importante en el sistema de pensamiento del ego, como lo explicará un curso de milagros más tarde. Y era un tema muy importante en la vida de Helen por igual. Llegaba en diferentes formas. Una forma prominente, a la cual retornaremos, era el que Helen quisiese ayudar a otros, pero siempre sintiéndolo como un sacrificio, como si ella estuviese renunciando a algo de sí misma. Otra forma era que resultaba muy difícil para Helen amar a dos personas al mismo tiempo. Psicológicamente, una tenía que vivir, la otra tenía que morir. Pares importantes en su vida, en los cuales esto se ponía en función, fueron sus padres, su madre y Luis, Luis y Bill, Bill y yo y Luis. En todos estos, el amor y la atención de Helen podía expresarse únicamente a uno de los dos, nunca a los dos simultáneamente. Esta dinámica juega un papel importante en la defensa del ego en contra del amor de Dios, el cual solo conoce la aceptación de todos sus hijos sin excepción y sin pérdida de ninguna clase, para ninguno. Pues ahora sí lo vamos a dejar aquí para daros un tiempo los que parezcáis tener que ir al baño o hacer cualquier tipo de gestión antes de que podamos unirnos a la lectura de la hermana milagrosa. Santa Viviana, del capítulo 13, El mundo inocente, en la página miracle.love. Y gracias de todo corazón, hermanos milagrosos, hermanos amorosos. Lo apunto por aquí. 19 conexión. Gracias a todos, Santa Elo Carrión, San Paco Mozo, San Danilo Siles Lagos, Santa Casey, Santa Antonia Mora, Santa Gary Roscoff, San Joaquín Requejo, Santa Casey, bendiciones maestra, igualmente, Santa Rosy Corral. Buenos días, maestra maravillosa, te amo tanto. Igualmente a todos, qué maravilla, como veis, no hace falta elegir. Se puede amar a todos.
Esa es la clave, ¿verdad, hermanos preciosos? No hay por qué elegir a uno. Por amar a uno no perdemos el poder amar a todos, sino todo lo contrario. La salvación es una cuestión de inclusión. Podemos amarnos todos como Dios nos ama. La dinámica del ego es que parezca que solo puedo amar a unos cuantos, ¿no? Porque Dios solo conoce la aceptación de todos sus hijos sin excepción y sin pérdida de ninguna clase para ninguno. Gracias. Eso del amor especial, de te amo a ti como no amo a nadie más, ya no se lleva. Ya no está de moda, ¿verdad? O sea que gracias, bendiciones de todo corazón. San José Miguel Sánchez, Santa María Cristina Moreira, feliz instante santo, preciosos hermanos, gratitud, gratitud, es mi sentir ahora. Igualmente, gracias, este ilusorio domingo de Ramos, ¿verdad? Santa Marisol Mercado, en el que celebramos la resurrección, la vida, volvemos a la vida, claro que sí, gracias Padre, pues que ahora sea una celebración continua, siempre, este instante santo, como nos dice la hermana milagrosa. Feliz instante santo, Santa Marisol Mercado, Santa Julia Vidriet, Santa María Luisa Belmontes, miracle.love, ahí es donde vamos a estar, ¿verdad? Transmitiendo, y es el nombre de la plataforma online www.miracle.love. Por favor, uníos. Uníos después también al Zoom. Se ha compartido el ID para que todos podáis asistir. Y por favor, apuntaos a la plataforma para el registro, para que tengamos todos vuestros datos y además que podáis ya, cada uno, los alumnos, seguir a todos los maestros que ya están poniendo sus contenidos allí y los maestros poner vuestros contenidos y tenerlo toda la información ordenada en un organigrama plano, porque somos todos maestros de igual calibre. Santa Mise, Santa María Luisa, Santa Julia, Santa Marisol, santos y santas de Dios, bendiciones, os amo.